Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. Vamos, esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hoy es miércoles 25 de agosto de 2021. Esto es Cinema Station, espacio abierto para el adepto, para el cinéfilo, para esa persona que va mucho más allá de lo que muestra la pantalla, de esa persona, ese fanático que no es conforme y que quiere ver otras cosas para crecer como persona y, ¿por qué no?, como profesional. Hola Mile, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches Sergio, muy buenas noches para todos. Saludando desde nuestra linda y hermosa Quilla, Colombia, Barranquilla, la Puerta de Oro, como dice Sergio, y como le decimos todos nosotros, ¿no? La Tierra Prometida, Mile. Así es. Un abrazo para todos y bienvenidos a este nuevo episodio del ciclo de nuestro querido director invitado, ¿no? Sí, señora, así es. Hoy tenemos el episodio 2 del gran Francis Ford Coppola. Estaremos con Apocalypse Now o Apocalipsis Ahora, una película ambientada en la guerra de Vietnam, de esos sucesos que fueron reales, que ocurrieron y que, bueno, nosotros estamos acá hoy para mostrar una cara diferente a lo que hemos venido realizando, a lo que hemos venido presentando. Yo soy Sergio A.M. junto a Mile Mauri. Vamos a disponernos a traerle lo mejor de las aventuras del cine en Cinema Station. Esto es Apocalipsis Now, Apocalipsis Ahora, del maestro Francis Ford Coppola. Mile, no sé si quieres que iniciemos o si vas a enviar saludos antes de iniciar en el programa de hoy, Mile. Bueno, quiero enviarle saludos a Walter Mauri, quien es mi hermano, se encuentra en Bogotá y es un fan fijo de nuestro programa. Quiero enviarles también saludos a Maximiliano, a Eva, que son también adeptos a nuestro programa y que siempre están pendientes miércoles a miércoles de cada uno de los nuevos episodios de Cinema Station. Saludos para ellos y gracias por su sintonía. Muy bien, Mile. Yo quiero saludar en este momento a David López Benítez, quien está en sintonía escuchando Cinema Station. Quiero saludar a Cindy Loper en Boston, Massachusetts, a todas las personas que se van conectando, que son fanáticos de Cinema Station, para dar gala y hacer gala de todo lo que sus películas favoritas y sus directores de cine favoritos han hecho y que no conocemos de una manera directa, porque siempre vamos al cine a observar la película y muy de vez en cuando la comentamos con nuestras amistades, bien sea fuera del cine o cuando nos encontramos. Mira, entonces vamos a disponernos a hablar acerca de los datos y las curiosidades del rodaje de Apocalipsis Now para ya adentrarnos en el segundo episodio del maestro Francis Ford Coppola. La producción de la película fue extremadamente compleja y un rodaje repleto de circunstancias adversas que lo califican como uno de los más infernales de la historia del cine, dando un sinfín de anécdotas y curiosidades para el recuerdo, Mile. Así es, Sergio. El presupuesto estimado de 16 millones se agotó pronto y finalmente acabó en unos 31.5 millones de dólares. Imagínense, Coppola, al límite del colapso físico y mental, no era para menos,
invirtió varios millones de dólares de su propio bolsillo después de excederse bastante el presupuesto inicial. Incluso tuvo que hipotecar su casa y su bodega de Napa Valley para acabar el filme. ¿Cómo te parece todo esto, Sergio? Mire, en la realidad, pasión que le ponen los directores a cada proyecto que hacen, ¿no? totalmente, Mile, y en realidad vaya que sí fue compleja, y la verdad, esto de hipotecar los bienes, esto creo que la mayoría de los directores cinematográficos lo han hecho, Mile, esto es muy usual en ellos. Momento. Sí, sí. Esto es muy usual en ellos. Les ha tocado despojarse de sus cosas. Sí, porque su predio de Napa Valley es muy famoso, es muy conocido, y de hecho allá se reunió con el equipo artístico de Drácula, de Bram Stoker, la película que fue el estreno de el maestro Coppola acá en Cinema Station. ¿Lo recuerdas, Mile? Sí, claro, nosotros lo mencionamos porque fue el sitio en donde hicieron una dinámica muy interesante en la cual ellos se integraron y cada uno intervino y hicieron como ese compartir de cada personaje en ese sitio, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta de lo importante y lo emblemático que podía ser ese lugar para él. Muy bien, así es. Entonces, vamos a seguir con los datos. La película fue rodada en Filipinas, en el continente asiático. Su presidente por entonces, Ferdinand Marcos, aceptó que su ejército suministrara los helicópteros y los pilotos utilizados en la película. El gobierno a veces retiraba los helicópteros y pilotos cuando se necesitaban para la batalla, sustituyéndolos por pilotos que no estaban familiarizados con las filmaciones, lo que, como es de suponer, causó algunos problemas durante el rodaje. Mire, esto es lo que llaman gajes del oficio. En realidad es así, son pilotos, son actores naturales que no están acostumbrados a esto del rodaje. Es totalmente cierto, Mile Mauri. Así es, ¿no? Y que contó con la suerte de que también le colaboraran, ¿no? Pero de todas maneras, pues le tocó como que someterse al hecho de que tuvieran que retirarle esa ayuda que le estaban proporcionando. Además, imagínense que el país asiático no poseía laboratorios profesionales de filmación en ese momento, lo que significa que los negativos de las cámaras en bruto tenían que ser enviados a los Estados Unidos para ser procesados. Por lo tanto, toda la película fue rodada a ciegas. Francis Ford Coppola nunca vio ni un solo fotograma de la película hasta después de regresar a California. La duración total de la película impresa para su posterior montaje fue de aproximadamente unos 381 kilómetros de rollo, o sea, unas 230 horas de metraje en total. ¿Cómo les parece todo esto tan increíble? Mile, o sea, trabajar a ciegas. Exacto, ahí era que iba a ir. O sea, hay que ser me van a disculpar los oyentes. Mile, hay que ser muy talentoso. Demasiado. Muy talentoso. Pero uno tiene un dicho muy popular a veces de niño que dice: salga sapo, salga rana, pero salga lo que sea. Pero en este caso, o sea, lo digo en el contexto de que pues trabajar a ciegas es que lo que queda, pero claro, muy coloquialmente, ¿no? Porque estamos hablando de un magnífico director, de alguien con mucho talento y que obviamente está rodeado de gente igual de talentosa que él. Mira el profesionalismo de esta gente, o sea, tan certero, o sea, sí, increíble después de verse una película, saber que tuvo ese tipo de inconveniente y esas aventuras para poder ser filmada, ¿no, Sergio? Mile, y no poder visto un solo fotograma, o sea, es algo como de confiar mucho en tu talento, es como de tu experiencia, demasiado, del bagaje que adquieres, Mile, en el día a día, en el campo, en los filmes o en las cintas que tras tus espaldas acomodas. Es decir, todo el récord de la filmografía que llevas, eso es algo arriesgado. Exactamente, porque ahí, Mile, lo que se mueve es millones de dólares sobre millones de dólares. Mira que así ahorita hablaste del presupuesto inicial, Mile, disculpa que te interrumpa, de todo era el cambio, y que se dieron y tocó pues hipotecar su granja o su finca o su hacienda de Napa Valley. Mile, adelante. Sí, y es o sea, el tener esa certeza de que la cuestión va a quedar bien y arriesgando tanto dinero, o sea, tenía su casa hipotecada, bueno, una de sus casas hipotecadas, o sea, si eso hubiese sido un fracaso se pierden demasiadas cosas y tener que dar cuenta a los inversionistas y todo eso, la productora, bueno, etcétera. Pero como dices tú, o sea, el bagaje que tiene un profesional como el señor Francis Ford Coppola, o sea, es increíble y bueno, da como resultado una película como de la que estamos hablando, ¿no? Totalmente, Mile. Mira que acá, pues para algunos
verdes. Cuando digo verdes es en cuanto a ecología. Acá se puede levantar un poquito pues de polémica. A continuación vamos a hablar acerca de la icónica escena de apertura de las palmeras ardiendo bajo una tormenta de napalm. Implicó la destrucción de un bosque real. Alrededor de 4.542,4 litros de gasolina se vertieron sobre las palmeras y luego se prendieron fuego. También se quemaron llantas para generar más humo para la toma. Una auténtica salvajada ecológica amparados por el gobierno de entonces. Si nos damos cuenta, pues todo tuvo que estar establecido, certificado y avalado para poder llegar a hacer todo lo que acabamos de relatar, mire, Mauri. Sí, así es. Esto crea roncha, ¿no? Esto que tú acabas de mencionar, sí, es levanta polémico. Roncha, como dicen, totalmente, claro. Porque sí, entran y hasta uno que de pronto no sea, como dices tú, de los verdes ecologistas y todo eso, pero sí es duro. De hecho, hay directores que por ejemplo, recuerdo ahora la película de Braveheart, que no fueron caballos reales, y bueno, otras tantas, creo que Interestelar, una película, nosotros hablamos de aquí de Interestelar, ¿cierto? Sí, claro que sí, de Nolan, en donde él sembró todo el maíz que estaba siendo destruido, lo sembró, el de las escenas y eso, ¿no? Pero bueno, en ese momento no pasó nada y contaba con el aval del gobierno. Pues eso es muy duro. Yo o sea, siento mucho de la naturaleza cuando es atropellada como de esta manera, pero bueno, pasó y bueno. Fue una escena de una de las tantas escenas de las películas, ¿no? Martin Sheen tuvo un ataque al corazón durante la filmación, para que se enteren de esto. Algunas capturas de la espalda de Willard fueron de dobles, incluyendo al hermano de Sheen, Joe Esteves, al que llamaron especialmente para sustituirlo. Coppola y Sheen estaban tan preocupados por temor a que el estudio y la distribuidora retiraran el apoyo al filme si se filtraba la noticia, que ambos lo mantuvieron en secreto. Oficialmente Sheen fue hospitalizado por agotamiento debido al calor. Y miren, seguimos con las situaciones extremas en las películas. O sea, esto, ¿qué les digo? Nosotros les hablamos de todo lo que hay tras bambalinas de las películas, pero ustedes son los que se crean argumentos, hipótesis y opiniones, ¿no? Acerca de cada una de estas cosas, porque hay mucha gente que diría, wow, qué extremos. O sea, ¿cómo es posible que pongan por encima una película? Y dicen, no, una película, para de pronto los que no son amantes del cine como nosotros. Pero es que esta es la vida de estas personas. O sea, ellos dejan sudor y sangre. No es difícil para uno que es adepto al cine imaginar y esperar que los actores, los directores se sometan a cosas tan extremas como esta, Sergio. Sí, Mile Mauri, esto que tú acabas de decir no es la primera vez que le sucede a un talento. En este caso, pues a Martin Sheen. Esto ha sucedido con muchos actores y en realidad, pues acá lo que prima es la vida humana sobre los intereses económicos. Entonces, pues el plan B pues se fue reemplazarlo con su hermano Joe Esteves. Recordemos que Martin Sheen y Charlie Sheen son hermanos, lo mismo que Joe Esteves, son hijos de Emilio Esteves, es el padre de ellos, solo que tanto Emilio como Joe no cambiaron su apellido original, y Martin y Charlie sí, por aquello de que alcanzar el éxito, por aquello de que no queríamos parecer tan hispanos, y bueno, todas estas cosas que llaman muy adentradas, arraigadas en los talentos, en este caso pues de los artistas, los actores. Pero en realidad que yo lo que trato de decir es que no me imagino el pánico del equipo de rodaje y del equipo pues artístico en ese momento en cuanto a la situación que tuvo que padecer Martin Sheen. Siguiendo con los datos y las curiosidades del rodaje de esta película, que está catalogada como un filme de culto, está catalogada como una de las grandes películas basadas en guerras. La escena en la que los helicópteros se abalanzan sobre el pueblo mientras suena la canción de Ride of the Valkyries fue un mensaje irónico en contra de la guerra de Vietnam. En la ópera original de Richard Wagner, The Ring des Nibelungen, las valquirias aparentemente logran una victoria que más tarde resulta una derrota, así como la aparente victoria en la batalla de helicópteros vendría seguida por la eventual derrota en la guerra. Esto pues tiene mucho que ver con lo que hemos estado acá relatando, ¿verdad? Esto tiene que ver como con una crítica, tiene que ver como con un mensaje, sí, ¿por qué no? Un mensaje irónico
en cuanto pues a lo absurdo de las guerras. Pero bueno, ya esos son otros intereses políticos que nosotros no estamos acá para hablar de ello. Nosotros estamos acá para hacer remembranza en cuanto a esta magna cinta denominada Apocalipsis Now, Mile. Sí, y es que de todas maneras es inevitable, es decir, estas personas son artistas, ¿no? El artista generalmente en su ámbito, de cualquier manera en que genere arte, sufre un poco la realidad, Sergio. O sea, hemos visto que escritores, pintores, escultores, siempre son tocados por la realidad. Algunos crean su arte para evadirla y otros para denunciarla. En este caso, generalmente, estas películas que son apocalípticas, valga la redundancia, porque pues la nuestra se llama Apocalipsis Now, es tipo denuncia, ¿no? Tipo denuncia. Y es que generalmente prácticamente los directores en su carpeta tienen siempre algún tipo de película de este tipo, ¿no? Sí. Imagínense que la escena... ¿Ibas a agregar algo más, Sergio? No, Mile, no. Adelante. Ok, señor. Imagínate, Sergio, que la escena de las conejitas de Playboy se basó en una visita real de Playmate del año a Joe Collins en 1965. Era tan popular entre las tropas que fue nombrada soldado honorario. La chica Playboy en la película fue interpretada por Cynthia Wood, Playmate del año 1974. Esto era, no sé si decirlo tradición, pero sí pasaba mucho, ¿no? Llevar como elementos distractores a los chicos cuando están en guerra, y pues esta hace referencias a la visita de la conejita, ¿no? Mire, esa escena de la que acabas tú de hablarnos, en realidad, en aquel tiempo, quizá no cobra el valor que hoy en día puede llegar a cobrar, pero esta es una de las escenas icónicas de la conejita frente pues a los soldados. Mire, es algo que el baile, el arte, la música va muy de la mano en las películas americanas, en las películas norteamericanas. Para aquellos que dicen de que no, pero americanos somos todos, sí, es correcto, ese es el continente americano, pero pues ellos allá se hacen llamar los Estados Unidos de Norteamérica, y pues los ciudadanos de allá le llaman América. Mire, así es. Mira, pese a lo brutal que suena, se filmó el sacrificio real de un búfalo de agua durante una de las escenas finales. Al parecer, era parte del acuerdo de la producción con los indígenas para poder rodar en sus tierras. El trato, mira lo que estamos hablando de certificaciones, de cosas soportadas, mira lo que dice acá. El trato incluía la entrega y sacrificios de animales como pollos y cerdos para su consumo, según la versión de Coppola. Esto no fue algo fácil, por eso decíamos de que fue una película, valga el término, pues infernal, una película compleja, y aquí estamos viendo el por qué fue encasillada o se encasilló dentro de esos términos. Mire, Mauri. Sí, es una película con un trasfondo para algunos truculento, duro, siniestro y un poco cruel, ¿no? O cosas a las que ellos les tocó someterse y aceptar, como para que los dejaran filmar y realizar de pronto todo lo que ellos querían transmitir de la película, ¿no? Esto de pronto no es lo que el director tenía planeado, su plan de trabajo para realizar la película, pero le tocó negociarlo, ¿no? Y aceptar, Sergio. Además, aunque se trataba de una producción estadounidense sometida a las leyes de crueldad contra los animales estadounidenses, las escenas filmadas en Filipinas no fueron supervisadas en ningún momento. Miren, de lo que estábamos hablando hace un momento, Sergio. Sí, en efecto, Mile, esto lo tocaste ahorita hace unos minutos mucho atrás, y pues es que, Mile, un rodaje es muy difícil. Quienes trabajan en esto, en la parte audiovisual, lo saben, lo sabemos, y si es un directo, peor. O sea, es muy difícil, y hay que estar aferrado a Dios y que se alineen los planetas y toda la buena vibra y toda la buena energía que pueda pues brotar para que las cosas salgan bien. En realidad esta profesión no es fácil. Esta profesión cualquiera dice, bacano, trabajas en cine, trabajas en televisión, chévere, me gusta, qué cool, pero en realidad lo que hay, como dijo Mile Mauro ahorita, tras bambalinas, es algo bien complejo. Bien, sigamos. Marlon Brando negoció un sueldo de $1 millón semanales, y le pagaron $1 millón
por adelantado. El actor apareció tarde, borracho, con unos 40 kilos de sobrepeso y la cabeza rapada. Admitió que no había leído el guión ni El corazón de las tinieblas. Después de leerlo, amenazó con renunciar y cobrar el adelanto. Coppola le dijo a su agente, es decir, al agente de Marlon Brando, que ya no le importaba y que si no era Brando, tendría a Jack Nicholson, a Robert Redford o Al Pacino. Tras de varias discusiones, Coppola aceptó una escena improvisada con Brando, filmado principalmente en sombras. Mire lo difícil que es esto, o sea, una estrella del talante de Marlon Brando, con el cual ya se había hecho pues un arreglo verbal. Miren, en las condiciones en las que apareció para esta película. En realidad no fue fácil, mire, Mauri. Sí, sobre esto quiero hacer un comentario y es el siguiente. Uno como espectador y como admirador, como fanático de los actores y eso, uno tiene la capacidad de separar lo personal de lo profesional y verlos. Por lo menos para mí Marlon Brando es un grande, pero ellos a veces se ven agobiados por su vida personal y una cosa es ellos como persona, obviamente esas cosas personales los llegan a afectar en el ámbito profesional y se ven cosas como esta, ¿no? Cosas que al final a veces terminan opacando todo esa hoja de vida intachable que ellos traen. Y yo, por ejemplo, veo a Marlon Brando como un gángster, como un grande, y de pronto saber que llega a estos extremos es muy triste para uno como espectador. Y es que esta película tuvo tantos detalles y tanto drama, Sergio, que imagínate que George Lucas se propuso originalmente como el realizador de la película a partir de un guión de John Milius. Y Coppola iba a ser el productor ejecutivo. Como el proyecto se fue alargando, Lucas se decantó, es decir, renunció y prefirió su proyecto personal, La Guerra de las Galaxias. De este modo, Coppola se vio prácticamente forzado a dirigir la película y se sintió traicionado, terminando con su amistad con Lucas. Mira todo lo que sucedió detrás de esta película. Pasarían varios años hasta que volvieran estos dos a hablarse. ¿Cómo les parece? O sea, un proyecto tan arraigado, y es que miren por lo cual Lucas se apartó de esta película tan espectacular, ¿no? Por su película de las Guerras de las Galaxias, que le doy mis respetos a todos los que son admiradores de la saga de la Guerra de las Galaxias. Yo no, pero de todas maneras se los respeto a todos. Imagínense, Sergio. Yo pienso que en cuanto a lo de la Guerra de las Galaxias, habemos muchos que no somos adeptos a ella, como también hay muchos que sí lo son. Y en realidad pues se trataba de dos grandes genios, de dos grandes amigos. Estos son directores de cine contemporáneos que son muy exitosos y muy amigos. Esto lo hablamos una vez en una de las películas de Spielberg, una que trajimos acá para hacer el análisis. Bien, finalmente, y tras 2 años en postproducción, Mile, el filme vio la luz y se estrenó el 19 de mayo de 1979. Por aquel entonces yo casi estaba próximo a los 2 años. En Cannes, donde consiguió la Palma de Oro. La película se estrenó, Mile, el 19 de mayo en Cannes. La película consiguió la Palma de Oro. Ese es un premio que le otorgan a las grandes producciones allá en Cannes, en ese gran festival de cinematográfico europeo, como también lo son los premios Oscar. Pese a una recepción crítica algo dispar, obtuvo 2 Oscars de la Academia, un Oscar en Mejor Fotografía y Mejor Sonido, y 3 Globos de Oro como Mejor Director, Actor Secundario, Robert Duvall y Banda Sonora. Recaudó por aquel entonces $91,8 millones a nivel mundial. Si nos damos cuenta, el presupuesto inicial era de 16 millones, como lo había explicado Mile Mauri, y terminó siendo de 31. Entonces, pues salvaron los 31 de inversión y se ganaron casi 62 millones en el recaudo a nivel mundial. Mile Mauri, adelante. Y ganaron premios, Claro. premios. Como todos sabemos, Robert Duvall es un gran actor. Y bueno, mire que se ganó el Oscar, ¿no? Estas y más anécdotas que se relatan en Corazones en Tinieblas, que es un documental que relata la larga travesía que supuso la realización de este filme, Sergio. O sea, esto aquí lo que hay es cosas para contar. Mile, yo en realidad me imagino un filme, a pesar de todo es un filme muy exitoso y que está basado en la guerra de Vietnam, pues fue un suceso
que muchos de nosotros escuchamos y que no lo vivimos ni lo quisimos vivir, pero en realidad es una película que no pasa de moda, es una película que mantiene a la persona, al espectador, al televidente o al cinematógrafo, a la vez al cine, perdón, lo mantiene ahí atado, es decir, a la expectativa de lo que conlleva o de lo que conllevó todo el contenido de este gran audiovisual. En 2001, Francis Ford Coppola presentaría una nueva versión de la película con 49 minutos añadidos y el título de Apocalypse Now Redux, con algunas secuencias nuevas que incluyen más metraje en el barco patrulla, una escena ampliada de las conejitas de Playboy, la escena de la cena en la plantación francesa o una versión ampliada del monólogo final de Cars. Todas estas fueron eliminadas originalmente por temor a ser rechazados por el público debido a su extensión, siendo de por sí un filme bastante largo y muy, y vaya qué complejo, mire, Mauri. Así es. Sergio, lo que pasa es que, yo digo que para cada director el director que se somete a hacer una película sobre guerra, eso es, le está apostando a algo súper arriesgado, porque nosotros que hemos visto aquí, que hemos hablado de las películas vividas en paralelo de la guerra, porque de muy pocas hemos hablado realmente de la guerra. Creo que esta es una de ellas. Sí, y acuérdate de Rescatando al Soldado Ryan, Dunker. Correcto, pero la historia ya fue alterna, por eso dije diferente, porque fue correcto desde otro punto de vista, pero que es que tengan en cuenta que es que someterse a contar una historia que ya está trillada, pero que cada vez que hacen algo, un director siempre la cuenta de manera distinta y le pone su toque. Entonces para ellos es muy arriesgado hacer una película que casi todos han contado. Entonces eso es algo que hay que reconocerle a cada director, Sergio. Mire, Mauri, pero sin duda alguna has dicho algo muy interesante y algo que es muy cierto. Estas películas acerca de la guerra de Vietnam y no Vietnam ya son películas que nosotros hemos determinado como cliché. Como tú dijiste, ya son trilladas, ya son películas que llover sobre lo mojado para aquellas personas que no son colombianos y no comprenden nuestra jerga o nuestro dialecto, para que ellos la información la puedan procesar de la mejor manera. Sin duda alguna que todas estas anécdotas, todos estos datos curiosos, todas estas cosas que hay detrás de cámaras, no las conocemos, porque en realidad lo único que conocemos es la película. Sabemos quién es el reparto artístico, quiénes forman parte en cuanto al equipo cinematográfico. Pero estas cosas en realidad no las conocíamos, no las conocemos, y pues quisimos traerle lo mejor en cuanto a Apocalypse Now, en cuanto a sus datos y sus curiosidades de ese rodaje. Ahora, nosotros nos disponemos a entrar en la segunda parte del programa. Vamos a hablar acerca del análisis cinematográfico de Apocalipsis Ahora. Mile Mauri va a empezar a hablarles por el guión. Adelante, Mile. Así es, este es un guión magnífico, fue escrito por John Milius y el propio Coppola durante años. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado de que se había alargado? El original era una serie de relatos tipo cómic para señalar lo absurdo de Vietnam. Finalmente, gran parte del libreto se basó en la novela El corazón de las tinieblas, que ya lo habíamos mencionado hace un rato, de Joseph Conrad, y en la película de Werner Herzog, Aguirre, La cólera de Dios. Según el guionista John Milius, escribió el guión completo de la película escuchando solo música de Richard Wagner y The Doors. Para él, los The Doors siempre habían sido música de guerra. Cuando se lo mencionó a la banda, se horrorizaron. Irónicamente, el cantante principal, Jim Morrison, era hijo de George S. Morrison, un importante almirante de la Marina de los Estados Unidos. ¿Cómo te parece todo esto, Sergio? A mí en realidad, Mile Mauri, lo que me llama poderosamente la atención es que las piezas se engranan. Mira, Jim Morrison, el gran Jim Morrison, su papá era almirante de la Marina de los Estados Unidos. Es decir, en algún momento de su carrera, su papá tuvo que estar adherido de un conflicto bélico. Entonces, el señor Milius, quien fue el guionista, junto con Coppola, imagínense, decir que para él The Doors siempre había sido música de guerra, pues para Morrison
quien es hijo de un almirante, como ya lo dije, obviamente tuvo que haber sido como que un 50% estás en lo cierto y un 50% claro, no estás en lo cierto, porque también hago otro tipo de contenidos en las letras de mis canciones, Mile Maury. así es, ¿no? Y ese, de lo que tú dices, ¿no? Hablas como la conspiración del universo, de cómo las piezas engranan y todo, y que de alguna manera Jim Morrison tuvo que haber estado influenciado por las vivencias que tenía en casa, o sea que no estaba tan alejado de la realidad, la percepción que tenía el guionista John Milius, ¿no? Totalmente cierto. Vamos a hablar de la dirección de fotografía de Apocalipsis Now. El director de fotografía o el cinematógrafo fue el señor Vittorio Storaro, quien ya este nombre para ti debe ser muy familiar, Woody Allen, y otros tantos directores, Mile. Se rodó además con un rollo de Kodak de 52-47 de ASA 100, es decir, lo que nos tratan de decir acá es que la sensibilidad del rollo de la película era baja. La intención de Storaro era la de lograr una fotografía naturalista, pero también estilizada en algunos pasajes determinantes de la película. Todo el equipo pensaba que el rodaje sería de 3 meses y medio. Nadie podía imaginarse que estarían casi 3 años rodando y que se filmarían cerca de 2 millones de metros de celuloide, Mile Maury. Por eso, además de por otros muchos factores, la fotografía en esta película es galardonada con el Oscar. Resulta aún más meritoria, haciendo gala de una audacia formal deslumbrante. Cambia de manera drástica la luz y nos situamos en un ambiente completamente diferente, un exterior amplísimo en el que la luz del amanecer tiñe de rojo el cielo. Por fin estamos en Vietnam, o en partes del metraje vamos a vivir en una lancha muy reducida, y es labor del operador Storaro y del director Coppola ser capaces de sacar partido de un espacio tan reducido, mientras alrededor de la lancha se van sucediendo ambientes de colores y texturas muy diferentes entre sí, pero también dotados de un mismo estilo visual. Mire, yo quiero detenerme acá en la dirección de fotografía. No me voy a extender, simplemente quiero anotar 2 cosas. Miren, la dirección de fotografía de esta película es algo impresionante, es impresionantemente bella la dirección de fotografía, y en realidad ese rojo sobre el cielo es espectacular. Quien no haya visto esta película y sea amante de las películas de guerra, más allá de la temática y del argumento, analice técnicamente la película desde el punto de vista de la fotografía. Mile Maury, adelante. Sí, así es. Es lo que siempre le decimos a nuestros oyentes. Disfruten el arte que están viendo, o sea, porque como yo lo mencionaba ahorita, sin que nadie me lo preguntara si me gustaba la Guerra de las Galaxias o no, yo dije, no me gusta, pero respeto a todos los que les guste la saga, y tú escuchas, y aprovecho para saludar a nuestro director del programa Sonámbulos, Álvaro, quien quiere convencernos de que Sergio y yo veamos que veamos la saga, porque él se empeña y le pone una pasión, y nosotros lo escuchamos, pero seguimos adelante. Señor Álvaro, saludos, no nos ha convencido. Entonces, bueno, retomo acá y les digo, aunque no les guste la película, no estén de acuerdo, que el guión sea flojo, por decir algo, ¿no? Que el actor principal no les guste, etcétera, disfruten de lo bueno que tiene una película. Esta película tiene una fotografía espectacular, no solo porque la hayan premiado en los Oscars, porque a veces los Oscars no premian lo que tienen que premiar, pero esta vez se atinaron. O sea, es una fotografía espectacular, así como la está diciendo el señor Sergio. Entonces, obsérvenlo, disfruten la música en las películas, ¿no? Todo eso hace parte de un filme, y en cada ámbito, porque es un director general, pero en cada ámbito hay un director, un jefe poniendo todo de sí para que ustedes vean el resultado que terminan viendo en una sala de filmación. Todo eso que acabamos de mencionar hace parte también del diseño de producción. Sergio, te voy a permitir a ti y a los oyentes contárselo. El director artístico fue Dean Tabolaris, me disculpan ahí la pronunciación. Ha trabajado con Francis Ford Coppola en casi todas sus películas, escuchen bien. En el rodaje de Apocalipsis Now, en Filipinas, recreó la infernal jungla de Vietnam. Esa jungla es famosísima. Sí, total. Y trabajó, es horrorosa. y trabajó de forma activa en los storyboards y en los diseños. En Apocalipsis Now
no solo plasmó sobre papel todos los detalles de los vehículos militares, que en la imagen de la barcaza en la que el protagonista recorre el río en busca del coronel Kurtz, ¿sí recuerdan esa escena? Bueno, no solamente se encargó de eso, sino que también se encargó de crear el templo donde tiene lugar el final. Para ello, se inspiró en el complejo de Angkor Wat, que está en Camboya, la ciudad del templo. Sí, señor. Ahorita tú mencionabas un término técnico que no sé si el inicio del estreno de Cinema Station con el ciclo del maestro Chaplin lo hablé, pero igual lo voy a tocar para aquellas personas que todavía, para aquellos que nos siguen en la multimedia, en el canal multimedia de YouTube denominado Cinema Station, el storyboards. Los storyboards son unos cómics ¿acerca de qué? Acerca de las escenas más importantes o más emblemáticas que se realizan en papel para tener una imagen y una óptica de cómo ese guión técnico, donde están las indicaciones de las cámaras, de los ángulos, del sonido, de la música, de los efectos, va a ir dando forma antes de llevarlo, antes de captarlo o de ser impreso en el rollo que posteriormente va a ir a la postproducción, va a ir al montaje. Ahora sí, Mile, adelante con lo que estabas comentando. Sí, les decía que todo esto se plasmó en los papeles y ustedes tienen la oportunidad de verlo. O sea, el diseño de producción de esta película es algo espectacular y quiero alentarlos a que se animen a verla, y los que no la han visto y los que sí, que se acuerden de todos esos detalles y la vuelvan a ver, porque acuérdense que uno realmente disfruta y se da cuenta de los detalles. Es como la tercera vez que se ven las películas, Sergio. Totalmente, Mile Mauri. Eso es algo que muchas veces, cuando no tenemos ningún tipo de formación de público en cuanto a cinematografía, pues analizamos de una manera diferente a como cuando ya vamos aprendiendo, a como cuando ya nos vamos familiarizando con los términos técnicos, cuando ya vamos conociendo qué es una secuencia, un plano, y todos estos detalles analizamos de una manera más académica, más estudiosa. Vamos a hablar ahora del sonido. El director de sonido de esta película fue Walter Murch. En Apocalypse Now se ocupa de la concepción y supervisión de la toma de sonido en rodaje, del montaje de los sonidos, de la creación de los ambientes y efectos sonoros, de los doblajes y de la post-sincronización que tuvieran lugar, del ensamblaje y uso de la música y de la mezcla final de la obra. El sonido, adelante de la segunda parte de la secuencia, la inquietante presencia de la selva, la jungla, de la que Mile ahorita usó el término terrorífico, horrorosa, y en realidad no lo usamos para hacerlo despectivo, sino porque esa es la sensación que nos produce como espectadores, es la emoción que quiere movernos en cuanto a los sentimientos del señor Coppola y el señor Vittorio Storaro, entendida aquí como un sinónimo del infierno. Miren que todo tiene sentido, las terminologías que ha usado Mile con la que yo les estoy usando ahora. Entonces entendemos esto aquí como un sinónimo del infierno, como un espacio de indefinición y barbarie, porque en realidad la guerra es eso, barbarie. En definitiva, como un lugar donde se pierde la identidad del hombre como ser humano, y esto es totalmente cierto, y se retorna primordialmente al estado salvaje, más allá de los cavernícolas y todo esto. En una de las primeras escenas ya podemos escuchar la genialidad del diseño sonoro de la película, cuando el sonido de un helicóptero parece confundirse con el de un ventilador de techo, al mismo tiempo que vemos la toma de los bombarderos en la selva fundiéndose con otras en donde está el personaje principal de Martin Sheen, encerrado en su habitación. Este efecto tan abrumador se mezcla con el tema de The Doors, The End, el final o el fin, lo que nos hace sentir ese momento desgarrador que está viviendo Martin Sheen. Recordemos que Sheen, sin usar spoilers, pues ha perdido la razón, ha quedado casi que en el desquicio, Mile Mauri. Sí, sobre esta escena quiero decirles que la música juega un papel tan importante y nos marca el ritmo de la película. La música nos transmite que va a ocurrir una escena de amor, que va a ocurrir una desgracia, y la música en esos momentos en los que el ser humano se encuentra con un momento de decadencia, juega un papel tan importante, y la destaco muchísimo porque la canción de The End de The Doors es completamente adecuada para la escena, Sergio.
sin duda alguna, Mile, o sea, acertaron ahí y en realidad esta canción es preponderante, Mile Maury. Así es, la banda sonora de esta película también es espectacular. Imagínense que dentro de los soundtracks escuchamos temas muy conocidos del rock, pasando por bandas como The Doors, como ya lo hemos venido mencionando, los Flash Cadillac, Rolling Stones, hasta llegar a la música clásica, que no puede faltar. La música clásica también está siempre en las películas y marca un ritmo espectacular, o sea, le queda a uno en la memoria, ¿cierto? Totalmente, Mauri. Sí, señor. Escuchamos una gran obra de Richard Wagner, que es The Ride of the Valkyries, que lo mencionamos hace un ratito, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena. Imagínense ese espectáculo. Una banda sonora que logra sumergirnos de la mano de las imágenes, obviamente, en una increíble atmósfera cargada de violencia, desesperación y hasta psicodelia. Recuerdan que les estábamos hablando del momento, de esos momentos tan bajos del ser humano, ¿no? De un ánimo tan bajo. Claro. Un paisaje real dentro de la historia de la humanidad y a la vez una de sus peores pesadillas, por momentos rodeadas por un cierto tono místico y filosófico. Una de las cosas más interesantes que escuchamos en la música incidental compuesta por Carmine Coppola y el propio director especialmente para la película es el uso y la manipulación del sonido mediante sintetizadores y su mezcla con texturas que fueron como que casi orquestales. Escuchamos un gran trabajo en el sonido de los helicópteros, que lo habíamos mencionado ya, emulado con sintetizadores rítmicos, un buen uso de la atonalidad tanto en los sintetizadores como en las composiciones para instrumentos acústicos. De alguna forma, toda la música que escuchamos en la película, excepto la obra de Richard Wagner, fue compuesta pensando en el argumento fundamental del film. Si tenemos en cuenta que parte de la cultura del rock se generó por consecuencia de la guerra, ¿cómo podríamos concebir esa música rebelde y violenta, sus letras y sus derivaciones como el rock psicodélico y progresivo, sin los acontecimientos históricos que fueron sucediendo paralelamente? Es una pregunta que queda en el aire y que además yo creo que fue respondida con anterioridad en cuando el guionista y toda la gente que estaba trabajando en la película escogieron a The Doors y diciendo que les transmitía como que sí, o sea, prácticamente la música de The Doors fue escrita para este tipo de películas, según ellos, ¿no? Mile, ahorita tú mencionabas dentro de la banda sonora artistas y agrupaciones como The Rolling Stone, a quien hoy perdieron a su baterista. Correcto, Charlie Watts, de 80 años, pues ya se ha ido de este mundo terrenal, ha partido a la vida espiritual, donde seguramente seguirá haciendo buena música, tirando buena batería, donde deseamos que haya paz en su morada. Mire, de manera que hoy hemos traído una película de culto, como lo llamamos anteriormente. Hay quienes le dan el término de obra maestra. En realidad, pues, hemos tratado de traer algo que haya marcado un hito en la humanidad, y que más que algo que fue una barbarie con lo de Vietnam, y pues desde otra óptica, viviendo el conflicto bélico, sus protagonistas, pero viviéndolo, luchando contra sus propias virtudes y sus propios defectos. En realidad, pues esta es una película que recomiendo a todos los adeptos al cine, que recomiendo a todos los seguidores en Spotify, en Google Podcast, en Deezer, en YouTube. Quienes tengan la oportunidad de ver esta película, háganlo, no se van a arrepentir. Es una gran película, analícenla desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista técnico. Y bueno, Mile Maury, pues de mi parte me queda agradecerte antes de escuchar tu concepto final, desearte pues las gracias por estar acá, ejerciendo este programa acá para las personas que buscan algo más del cine, para las personas que les gustan las denuncias, para las personas que les gustan ver todas las cosas que rodean la forma como el cine está presente haciendo denuncias, Mile Maury. Así es. Sobre la película, me resta decirles que se den la oportunidad de verla, de conocerla. Es una película, es un referente en cuanto a este tipo de películas. La pueden ver desde muchos puntos de vista, como habíamos mencionado, como una denuncia, como contar una realidad,
desde el punto de vista de un director, de un grande como Francis Ford Coppola. Véanla y disfrútenla, dense esa oportunidad. Decirles que es un film de culto y que bueno, estamos orgullosos de que nuestro ciclo vaya de esta manera y de la mano de dos grandes filmes que llevamos ya hablando acerca de este director. Darle las gracias a todos ustedes porque cada miércoles nos acompañan, a Dios por la oportunidad y a Sergio también por su amistad, por pensar en mí para este hermoso proyecto que vamos encaminando, que es Cinema Station. Así que gracias a todos, los esperamos el próximo miércoles. Un besito y muchas bendiciones para todos. Bye. Ella era Mile Maury, compañera panelista de Cinema Station. Estábamos tratando de llevar a ustedes las incidencias de Apocalipsis Now en el episodio número 2 del ciclo dedicado al gran Francis Ford Coppola. El próximo miércoles, mediante Dios, estaremos analizando The Outsiders, de donde salieron muchos talentos que hoy en día disfrutamos de sus buenas películas. Yo soy Sergio AM, no me despido sin antes enviarle un cordial saludo a Melissa Gutiérrez y nos reencontramos pronto. El Señor les bendiga. Chao. Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.